otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Iniciamos una nueva cita médica, este espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, siempre interesados por la educación de la comunidad en materia de salud. Queremos comentarles que el 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, más conocida como EPOC. Esta conmemoración busca educar a las personas sobre este tipo de padecimiento y precisamente incentivar a los países a seguir incrementando políticas públicas en cuanto a la atención de esta enfermedad. Para este año se trabaja el lema Tus pulmones de por vida. Es decir, que nacemos con un par de pulmones y de hecho son para toda la vida, de allí la importancia de mantener una buena salud. Por ello hemos convocado hoy la participación del doctor Carlos Rosero. Él es responsable de neumología de nuestra casa de salud, ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores y hoy particularmente vamos a hablar de este importante tema, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctor, bienvenido a Cita Médica. Buenos días, siempre es un gusto estar acá. Bueno, hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como usted ya lo dijo, se acerca el día de conmemorar la misma. Yo siempre conmemoraré cuando tengamos una cura. Sin embargo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no tiene cura. Tiene diagnóstico y tratamiento, pero no cura. Se relaciona directamente con la exposición de tabaco o a biomasa. Sin embargo, hay otros espacios donde podrían desarrollar enfermedad aquellas personas que tienen predisposición genética, como por ejemplo los fumadores pasivos, en espacios donde están llenos de contaminantes y pueden afectar los pulmones, y también la razón genética, aquel que nace con alteración de alfa-1-antitripsina puede desarrollar enfisema pulmonar. Y si se relaciona también al tabaco, este enfisema pulmonar puede aparecer mucho más tempranamente. Desde ese punto de vista, entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica abarca dos entidades: la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Si hablamos de las dos tienen varios conceptos. Sin embargo, en la bronquitis crónica, como ya lo dijo el último Gold, para determinar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC debemos basarnos por la clínica. Aquel paciente que tose, tiene flema más de 3 meses por mínimo 2 años, o tiene disnea inexplicable, hay que pensar, y tiene los agentes por supuesto, hay que pensar en EPOC. Sin embargo, el diagnóstico de certeza, el diagnóstico que asegura que es un EPOC, va a seguir siendo la espirometría. Una espirometría que la relación del volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada sea menos del 70% en fórmulas del predicho o de lo normal de un paciente, ya tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y necesita tratamiento. Esto no quiere decir que no exista un pre-EPOC. Ya los que hacen el documento Gold nos han indicado que puede existir un pre-EPOC. Aquel paciente que tiene clínica, radiología, pero la espirometría todavía responde y es normal. Sin embargo, de estos, ¿cuántos van a ser EPOC y cuántos no van a ser EPOC? Todavía no está muy claro. El diagnóstico en todo caso se basa en 3 pilares. La clínica se basa en las exacerbaciones y se basa en la espirometría. Esta enfermedad es subdiagnosticada en nuestro medio, porque la espirometría no es tan expandida, se puede decir la palabra, como el electrocardiograma. Entonces la espirometría siempre tiene factores como por ejemplo la interpretación, que eso lo hace un neumólogo, y el diagnóstico definitivo de la patología también, pues como la interpretación, es base de un neumólogo. Pero sin embargo se han hecho esfuerzos para que esta espirometría sea difundida a nivel mundial en todos lados, inclusive en el primer nivel, en donde hacer una espirometría es muy simple para un paciente, y el diagnóstico, pues después del diagnóstico, el tratamiento es para toda la vida. Recordemos una cosa, que el paciente con el tratamiento se estabiliza, sin el tratamiento puede llegar a exacerbarse.
Cuando tiene exacerbaciones, que es uno de los pilares de esta enfermedad, el paciente disminuye su calidad de vida, aumenta el requerimiento de oxígeno y el requerimiento de broncodilatadores, en este caso que son el tratamiento o los fármacos específicos para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se han intentado otro tipo de tratamientos, pero los que más efecto han dado en mejorar la calidad de vida y alargar la vida de nuestro paciente son los broncodilatadores, que son de dos tipos. En muchos pacientes se puede dar también corticoides para evitar las exacerbaciones, pero son pacientes muy específicos. Entonces, como ustedes ven, hablar de EPOC nos llevaría muchísimo tiempo, nos llevaría por lo menos una semana entera, 8 horas diarias, y así nos quedaría todavía tiempo para hablar de EPOC. Lo único en concreto es que es una enfermedad conocida, subdiagnosticada en algunos lados y está supradiagnosticada en otros lados por clínica. Y ya debemos quitarnos ese tabú de que tengo una placa de tórax y tengo el diagnóstico de EPOC, o tengo clínica y tengo el diagnóstico de EPOC. Eso también ya son tabús. Antes se podría decir así, pero la placa de tórax, por un simple diagrama de Venn, solo nos da el diagnóstico en 4%. Algo que te da un diagnóstico en menos del 90 o del 85% no te sirve como prueba diagnóstica. Entonces la placa de tórax no es una prueba diagnóstica. Sigue siendo el examen de gabinete, la espirometría, la prueba diagnóstica que te asevera que es EPOC y que te puede dar otro tipo de diagnósticos. Puede darte un diagnóstico de asma o un diagnóstico de ACOS. O aquel diagnóstico en límite que está EPOC asma, que también te da el diagnóstico de la espirometría, que son parámetros realmente conocidos, pero como digo, la espirometría no es tan difundida como el electrocardiograma. Ahora, doctor, probablemente si se trata de una persona que es fumadora, ella ya dentro de su conciencia puede tener el hecho de que puede llegarse a suscitar esta enfermedad. Pero ¿qué sucede con las personas que no son fumadoras, pero a la final somos unas víctimas pasivas de quien fuma? ¿También nos podemos ver expuestos a la presencia de esta enfermedad? Por supuesto. Recordemos cómo está constituido un tabaco. Un tabaco de 12 o 14 centímetros tiene un filtro. Entonces, el que fuma menos cantidad de sustancias, en este caso nitratos, porque el filtro los detiene. Los que están alrededor se fuman completo, es decir, no tienen el filtro. Entonces, sí hay estudios en que determinan que los pacientes, los fumadores pasivos, desarrollan EPOC. Pero también recordemos una cosa, desarrollar EPOC está dentro del 15% de la enfermedad. Es decir, del 100% de fumadoras, el 15% desarrollan EPOC. Pero hay otros porcentajes que desarrollan fibrosis pulmonar por tabaco y cáncer. Entonces también son enfermedades catastróficas. Y de este 15% que desarrollan EPOC pueden desarrollar asma y enfisema. Un fumador pasivo o alguien que se expone pasivamente a biomasa puede desarrollar EPOC, puede desarrollar cáncer o puede desarrollar fibrosis pulmonar. Hablando de la EPOC directamente se relaciona. Entonces nosotros vamos a determinar criterios de certeza o agentes de certeza y agentes con alta evidencia. Los agentes de certeza que causan EPOC es fumar y exponerse directamente a biomasa. Y los agentes de alta evidencia es el genético y la exposición a ambientes contaminados, que son los fumadores pasivos. Si bien es cierto, el 15% de todos los fumadores desarrollan EPOC, también los fumadores pasivos, es decir, una persona que nunca fumó, pero que siempre estuvo en un sitio donde fumaban, desarrolla EPOC tranquilamente si tiene la carga genética. Pongamos que mala suerte tiene deficiencia de alfa-1-antitrypsina, una alteración del cromosoma 14, ya, pero no se sabe. Se expone a un ambiente contaminado de EPOC, desarrollo, digamos de humo de tabaco, desarrolla EPOC y nunca fumó y desarrolla EPOC, y eso suele pasar. Por eso digo, es una enfermedad que está subdiagnosticada por desconocimiento o muy hiperdiagnosticada por desconocimiento. Entonces aquí siempre va a tener la pauta la clínica, va a tener la pauta el agente, el medio ambiente, ¿ya? Y el diagnóstico, que es el examen de gabinete. Entonces tenemos la triada: el medio ambiente, la clínica y el diagnóstico que le asevera que es EPOC, que es el diagnóstico de gabinete, que en este caso es la espirometría. No es la placa de tórax, no es la tomografía, no es la biometría hemática, es la espirometría la que te diagnostica, la que te asegura que es EPOC.
Bien, doctor, usted nos ha explicado que la espirometría sería la forma de diagnosticar la enfermedad. Ahora quizá las personas pueden presentar ciertos síntomas, no sé, quizá falta de aire o silbidos o tos. ¿Cuáles serían estos signos que ya nos lleven a la alerta para buscar ya pues un examen y así un diagnóstico? Como estaba diciendo hace unos minutos, la clínica te da bastante de lo que es el diagnóstico de tanto de bronquitis crónica como de enfisema. Aquel paciente que tose, bueno, primero tiene la exposición. Aquel paciente que tose por más de 3 meses, una tos productiva por más de 3 meses, por mínimo 2 años, ya se le puede catalogar como un bronquítico crónico o un paciente con EPOC. Aquel paciente que tiene características de enfisema, es delgado, aumento de la frecuencia respiratoria, acropea, quiescenosis periférica, entonces ya podemos decir que es un enfisematoso, también es un diagnóstico de EPOC. Entonces, tos con flema o cansancio, disnea, puede ser diagnóstico tanto del bronquítico crónico como del enfisema pulmonar. Sin embargo, esos tienen que ser aseverados el diagnóstico por espirometría, porque a ver, tos con flema por más de 3 meses, por mínimo 2 años, usted está frente a un paciente con tuberculosis, frente a un paciente con bronquitis crónica, con bronquiectasias, con bronquiolitis, con sinusitis, con rinosinusitis, con síndrome sinobronquial, con muchas enfermedades de diagnóstico diferencial. Y aquel que le falta el aire, ya está frente a usted a un paciente con igual bronquiectasias, está con paciente con fibrosis pulmonar, con 235 enfermedades también respiratorias que son las enfermedades ocupacionales o denominadas asmas ocupacionales, que son 235 y le dan la misma clínica. Entonces, ¿quién asevera de esa clínica? Primero que tenga la exposición y luego que si es el diagnóstico para iniciar tratamiento o para mantener el tratamiento, es una espirometría. Ahora, doctora, ahora que usted nos ha mencionado precisamente esta exposición en el ámbito ocupacional, sin duda, quizá al tabaco nosotros podemos prevenir y de hecho podemos evitarlo. Sin embargo, ya en el ámbito ocupacional hay exposición a gases y de hecho teníamos una consulta adicional. ¿Es posible que un carpintero, al estar expuesto a los residuos de la madera, esto le pueda generar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como también la exposición al humo, sobre todo cuando se cocina en leña? ¿Esto puede desarrollar este tipo de enfermedad? Ya, ahí tenemos 2 enfermedades. La primera, la exposición al humo por cocinar con leña, sí, porque eso es biomasa, a eso me refiero a biomasa, es decir, cocinar con leña, eso es biomasa, ese sí nos puede dar EPOC. Ahora, de un carpintero, ya, ahí tenemos varias enfermedades. Por ejemplo, el carpintero no solamente que trabaja con madera, sino laca, ¿ya? Pinta los muebles, laca o le pule a la madera. Entonces, esas pequeñas partículas, si se aspiran y bajan al pulmón, puede causarte un tipo de alveolitis alérgica. Y lo peor, la laca, te puede causar un tipo de alveolitis alérgica inflamatoria. Entonces, la una es lentamente progresiva y la otra es rápidamente progresiva. Y la enfermedad del carpintero, bien descrita, está dentro de las 235 enfermedades que había pronunciado. Por ejemplo, la enfermedad del panadero. El panadero también puede tener y hacer fibrosis pulmonar por varios elementos que constituyen el pan, ¿ya? Inclusive por los fermentos que ponen en el pan, las levaduras, que son hongos, puede producirse una fibrosis pulmonar. La enfermedad del que trabaja con caña de azúcar, por ejemplo, se llama una vagasosis, que entonces en el residuo de dulce que se queda en la caña de azúcar es un caldo de cultivo para agentes termolábiles, ya como los termotibomices, el Sacharis y el vulgaris, que ocasionan fibrosis pulmonar. Entonces ahí estamos, en esa pregunta tenemos 2 tipos de enfermedades y las 2 son catastróficas. La una, el EPOC, porque tiene tratamiento, pero para toda la vida, ¿ya? Y la otra, la fibrosis pulmonar, que lamentablemente no tiene tratamiento. ¿Ya? Se puede dar oxígeno, se puede dar corticoides, pero cuando ya la alveolitis está muy establecida, es una fibrosis pulmonar irreversible. Entonces, en esa pregunta se están mezclando 2 tipos de patologías: la de exposición a humo de leña, que es exposición a biomasa, y la de exposición a agentes contaminantes, porque el ejemplo es muy claro, es un pulmón del carpintero, y el pulmón del carpintero es por el polvillo de la madera o porque está pintando, que es peor, las lacas que tienen isocianatos.
Y ahora, doctor, ¿cómo prevenir esta enfermedad? Porque usted ya nos había dicho, se trata de una enfermedad que no es curable, pero sí es tratable, obviamente. Necesita un tratamiento, mejor dicho. Entonces, ¿qué podemos hacer, doctor? Claro, ¿Cómo prevenir? Esta enfermedad es prevenible, es tratable, diagnosticable, pero no curable. O sea, las cosas son claras. Prevenible, que dejen de fumar, pues, que no fumen. Hay leyes que evitan o que impiden que en los espacios públicos, especialmente en las instituciones públicas, no fumen, ¿ya? Y estas leyes son con sanciones. Sin embargo, parece que las desconocen. Entonces, en un ambiente público no pueden fumar. Por algo hay espacios, edificios libres de humo. Y en los hospitales del sector público como el sector privado, y en sitios donde está en el sector público, la ley es muy clara, usted no puede fumar. Sin embargo, si se ve que fuman, salen a las terrazas y fuman, salen a la calle y fuman al lado del edificio donde están trabajando. Entonces, son leyes que por desconocimiento, no, o sea, desconocen la ley, pero eso no les quita la sanción. Deberían ser sancionados, porque sí hay leyes. Se ha hecho muchas campañas con las cajas de los tabacos. En el Ecuador recién comenzaron las campañas, no estoy muy seguro si es hace 3 o 4 o 5 años, que en las cajas del tabaco le estaban poniendo una persona con cáncer, un hígado destruido, una lengua con cáncer, un pulmón con cáncer, cáncer de próstata, todos los cánceres habidos y por haber, el enfisema, el bronquítico crónico, que esto en otros países lo están desde que sale el tabaco. En Brasil desde hace 10 años, en Europa desde hace 20, 25 años, que están poniendo estas imágenes en las cajetillas del tabaco. Pero recordemos que antes el target de las tabaqueras eran 35 o 40 años. Ahora el target de las tabaqueras son 14, 16 años. Y recordemos una cosa más, que no solamente es el tabaco, sino que ahora ya tienen el tabaco electrónico. Entonces se vapean, y se vapean nicotina, ¿ya? Y se vapean nitratos, y se vapean otras sustancias que les causan fibrosis pulmonar. Entonces ahí es la campaña de educación. Ahora, las personas somos libres, nacemos libres y son libres son libres de escoger si fuman o no fuman. Pero los que escogen si fuman deberían ponerse a pensar que luego esto es un problema para la salud pública. Porque un paciente que fuma, el tratamiento no es barato. El tratamiento inhalador está entre 40 y 50 dólares si es que no hace una inhalación combinada. Y si es que se exacerba, las camas hospitalarias no son baratas. Entonces las camas hospitalarias van para 3 hasta 5 días. Y con el hecho de que el paciente no mejore su estadio basal de la exacerbación. Por eso una de las características de esta enfermedad son las exacerbaciones, que como media le ponen 2. Antes, en 2014, le ponía para gravedad sobre 4, pero ahora para gravedad es sobre 2 y que una te haya llevado al hospital, o una y que esa una te haya llevado al hospital, es muy grave. Entonces se combina varias cosas según el GOLD, combinan muchas cosas como la clínica, el hecho de que no camines y te canses, el hecho de que tú no te sientas confortable con tu patología, con tus inhaladores, las exacerbaciones 1 o 2 veces al año. Esto ya se dividía antes en grupo A, B, C y D. Ahora en el GOLD 2023, que ya salió hace pocos días, entonces se divide en A, B y E, haciendo hincapié en la E, porque en la E es un punto muy arriba ya de la EPOC. Y antes iniciamos con fármacos leves en la EPOC 1 y 2, y luego con fármacos muy buenos en la EPOC 3 y 4. Sin embargo, ahora se inicia con los mejores fármacos cuando diagnosticas EPOC, para tratar de evitar la proyección de la patología. Sin embargo, en el concepto mismo es una patología crónica, es una patología agresiva y es una patología irreversible. Por eso no hay cura. Entonces, el concepto de EPOC es muy claro. Es una enfermedad prevenible, diagnosticable, es una enfermedad que no se cura, ¿sí? Y es una enfermedad irreversible. Entonces, imagínense en la carga que esto significa para un sistema de salud. Y doctor, de acuerdo a su experiencia, ¿está en crecimiento esta enfermedad aún o no? Ahora, también hablemos un poco de la influencia del COVID. ¿Esto incidió también dentro de la enfermedad o no tiene ninguna relación? No. El COVID te deja otro tipo de patología en el pulmón. Nadie puede decir que por COVID tuvo EPOC.
todavía no tiene, esa relación todavía no existe. Que por que te haya dado COVID con repercusión pulmonar tengas algún problema respiratorio, por supuesto. Problemas principalmente restrictivos, alteraciones fibróticas, laminares, ¿ya? Alteraciones vulares también se ha visto, pero que haya desarrollado el COVID de EPOC, no. Que haya apoyado o ayudado a que un paciente que iba para EPOC desarrolle más rápido la enfermedad, por supuesto, pero porque los pacientes no dejan de fumar. Entonces, estamos claros, tienen el agente que es el tabaquismo, ¿ya? Y cualquier cosa lo puede acelerar, en este caso una infección viral, puede acelerar el hecho de que presentes clínica. Por ejemplo, en el tabaquismo, las alteraciones genéticas aceleran a que presentes clínica, en el caso del enfisema pulmonar. Ya, si es que ibas a presentar bulas enfisematosas a los 20 o 30 años, con EPOC, con tabaquismo, presentas bulas enfisematosas antes. Entonces, si nos preguntarían, ¿la EPOC ha tomado más cantidad de pacientes? Por supuesto, porque antes nosotros diagnosticábamos EPOC a los 65 años, ahora estamos diagnosticando EPOC a los 50. Entonces se está tomando más target de pacientes y podemos determinar, si antes teníamos un subdiagnóstico de 65 para adelante, con 50 ahora es mucho más el subdiagnóstico, porque todavía el pulmón no tiene la repercusión del tabaco y puede tolerar muchas cosas, pero ya tiene EPOC, ¿ya? Y si ubicáramos a esos pacientes que ya tienen EPOC, pues daríamos mejor calidad de vida, sino que los pacientes acuden cuando ya no pueden respirar, cuando ya tienen tos, cuando se ha combinado con una neumonía, cuando ya les falta, ya comienzan a bajar de peso, ya cuando tienen disnea. Entonces ahí viene el paciente, no viene el paciente cuando comienza a fumar, no busca ayuda el paciente cuando comienza a fumar. El paciente busca ayuda cuando ya le da cáncer de lengua, cuando ya tiene sinusitis crónica, sinusitis recurrente, se toma una ocena, se toma un rinescleroma, tiene algún problema laringio, tiene faringitis crónica recidivantes, ¿ya? O cuando ya le falta el aire, cuando tiene una espirometría alterada. Ahí recién acude el paciente, ¿ya? Y muchas de las veces nosotros tenemos pacientes ya de 90 años, que eso también es un dilema. Tienes un paciente de 90 años que tiene EPOC y ha fumado toda su vida. ¿Cuántos años más le podemos dar a ese paciente? Si usted le quita el tabaco, le quita la calidad de vida. Si usted le deja el tabaco, de pronto unos 5, 6 o 10 años más. Entonces ahí también hay que sobrevalorar. Si te quito el tabaco, no te quito. Pero si un paciente viene a los 40, a los 50, 55 años con EPOC, hay que retirarle a la gente. Tiene que dejar de fumar. ¿Ya? Entonces, yo pienso que la triada epidemiológica del EPOC es muy clara. Es el agente del medio ambiente, ¿ya? Es la clínica que presenta y es el diagnóstico por un examen tipo espirometría. Un diagnóstico precoz siempre nos ayudará a evitar mayores complicaciones. Ahora, ya para ir finalizando el tema, doctor, hablar de la calidad de vida de un paciente que ya ha sido diagnosticado con EPOC, ¿requerirá siempre quizá oxígeno, broncodilatadores? ¿Qué necesitará para que su calidad de vida continúe? Realmente dividimos al paciente en los dos nuevamente, en bronquítico crónico y en enfisema pulmonar. ¿Por qué les dividimos así? Porque recuerden que el enfisema pulmonar es una enfermedad en la cual el aire no perfunde, entonces necesita más oxígeno. Solo levantar el brazo les cansa, solo pararse les cansa, tratar de amarrarse las agujetas, los cordones, es imposible para un paciente enfisematoso. Solamente el hecho de comer les cansa. Entonces es un paciente en el cual nosotros como neumólogos intervenimos inclusive en la casa, bajando las mesas, subiendo las sillas, arreglando los baños, que arreglen los familiares los baños, para que no levante ni siquiera la mano y se pueda peinar el paciente. Lavarse los dientes les cansa, o sea, es un paciente que realmente ya no tiene pulmones. Entonces en esos pacientes lo que se hace en otros países es un trasplante pulmonar, que en nuestro país no tenemos todavía ese hecho de trasplantar 2, 3, 4 al año, no tenemos. Y los que pueden, pues llegan a los 60 años, entonces ya 70 años, ¿ya para qué le trasplantamos? Y el otro paciente es el bronquítico crónico. El bronquítico crónico que siempre va a estar con comorbilidades. El bronquítico crónico hace SARS, una enfermedad pulmonar, un síndrome de apnea o hipoapnea obstructiva del sueño, hace hipertensión de la arteria pulmonar, hace poliglobulia, puede hacer tromboembolia pulmonar. Entonces pueden ser muchas cosas estos pacientes que también necesitan oxígeno y los dos necesitan broncodilatadores. Entonces a un momento definido los dos van a necesitar broncodilatadores, van a necesitar oxigenoterapia, fisioterapia
terapia respiratoria, rehabilitación cardiopulmonar, ¿ya? Y mismo así, lo que se va es a mejorar un tanto la calidad de vida. No vamos a mejorar totalmente la calidad de vida de ese paciente porque la enfermedad es progresiva, como concepto lo habíamos dicho. Es una enfermedad progresiva e irreversible. Entonces, nosotros le estamos dando el tratamiento para detener la progresión de la enfermedad, pero detenemos la progresión de la enfermedad en tiempo. ¿Ya? No es que si detuviéramos la progresión de la enfermedad fuera un tratamiento efectivo, pero estamos deteniendo en tiempo. Lo que va a pasar en 20 años, de pronto que pase en 30 o que pase en 40. Lo que va a pasar en 10 años, de pronto que pase en 20 o que pase en 30. Pero la enfermedad va a seguir progresando. Ahora se han utilizado ya otro tipo de tratamientos, los biológicos, se han utilizado para ver la mejoría de sus pacientes. En algunos con ciertas características han ido bien y en otros con ciertas características ha ido bien, como también los corticoides. Y hay fármacos como también el corticoide que en los pacientes que no les va bien les causan neumonías. Y una neumonía en un EPOC no es una EPOC grave, es una neumonía muy grave por la comorbilidad o patología crónica que es la EPOC. Eso sí hay que tener muy claro y diferenciar muy bien esto. Doctor, es importante el tratamiento de este tema y ya lo ha reiterado usted, siempre la mejor medida será la prevención y a ello es a lo que estamos apuntando. Y usted iniciaba diciéndonos que efectivamente podremos conmemorar esta fecha cuando esta enfermedad primero disminuya y segundo, y sería lo mejor, que pueda desaparecer. Doctor, le agradecemos mucho por su participación el día de hoy con el desarrollo de este importante tema. Nosotros les llamamos a toda la comunidad a revisar el contenido que hemos realizado el día de hoy. El doctor es muy claro al hablarnos de una enfermedad que sí puede ser diagnosticada, pero que es irreversible. Sí, realmente sí, se puede prevenir, pero también cuando ya la enfermedad está establecida, recordemos que los gérmenes que causan exacerbaciones principalmente son los virus y bacterias, y entre las bacterias el neumococo, el Streptococcus pneumoniae. Y también recordemos una cosa, que para el Streptococcus pneumoniae hay vacuna. Entonces siempre nosotros trataremos de prevenir las cosas por vacunas. Entonces para este tipo de bacterias hay vacuna. Entonces a los pacientes que tienen EPOC como comorbilidad, o aquellos pacientes que tienen una pre-EPOC como comorbilidad, o aquellos pacientes que tienen enfisema o tienen edad avanzada, deberíamos promover la vacunación. Nosotros sabemos muy bien que en nuestro medio no tenemos todavía las fases de vacunación en adulto mayor, pero nosotros deberíamos promover desde ahí, desde nuestros sitios de trabajo, la vacunación, porque el adulto mayor es una persona vulnerable. Y siendo una persona vulnerable con un sistema inmunitario ya deficiente por envejecimiento, pues una vacunación le va muy bien. Y en este caso conocemos los gérmenes que causan la exacerbación. El principal, que es el neumococo y la Haemophilus influenza. Para el Haemophilus hay vacuna y para el neumococo hay vacuna. Entonces lo llamado es a vacunarse para tratar de bajar estas exacerbaciones infecciosas no solamente de bacterias, sino también tenemos vacuna para influenza, vacuna para COVID. Entonces hay que vacunar eso para que no tengan exacerbaciones. Entonces ese sería el llamado, ese sería también una profilaxis. Y así ya no pude prevenir y tengo la enfermedad, pues prevengo las exacerbaciones, ¿ya? Entonces es mejor la menor cantidad de fármacos para mantener a un paciente estable que la mayor cantidad de fármacos para que en el peor de los casos no le estabilizan. Entonces a vacunarse. Y la vacunación existe, así que hay que acogerla. Ya nos ha dicho el doctor, es otra medida adicional que quizá no le hemos brindado la importancia que requiere y la tiene. Muchas gracias, doctor, por estas importantes recomendaciones. Les recordamos a ustedes que pueden revisar este contenido en nuestra cuenta de Facebook de Radio Conexión Vital como @rconexionvital y también en la cuenta de Facebook del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, así como también en la cuenta oficial de YouTube. Y para quienes nos quieran escuchar, pueden hacerlo a través de nuestro canal de Spotify y nos encuentran como Radio Conexión Vital. Son temas importantes en materia de salud que deben estar al alcance de sus manos y dentro de su conocimiento y el de su familia. Por eso, la ejecución de este programa. Les agradecemos mucho su sintonía. Doctor, muchas gracias por su participación y nos despedimos. Edison Uchupante en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción. Hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.